Un hombre calvo, con sobrepeso evidente y sin rastro de cejas, cruza el umbral de Abbey Road cargando una bolsa de plástico. Se sienta en la sala de control y sin decir una palabra empieza a levantarse y sentarse una y otra vez, cepillándose los dientes frente a los ingenieros. Nadie lo reconoce. Llevan casi 10 minutos trabajando a su lado, creyendo que es un amigo de alguien del equipo. Nadie imagina todavía que ese hombre es Syd Barrett, el fundador de Pink Floyd, el genio detrás de su sonido original, y que ha vuelto por última vez a un estudio que alguna vez fue suyo. Bienvenidos a Tiempo Atrás. Este cambio radical en su imagen sigue siendo hasta hoy un misterio sin explicación oficial de parte de Syd. Nunca dio una entrevista donde lo justificara con sus propias palabras. Lo que sí sabemos es el contexto. Para 1975, Barrett llevaba años fuera del ojo público, luego de que su adicción a las drogas y su inestabilidad mental lo volvieran, en palabras de sus propios ex compañeros, imposible de sostener dentro de una banda de rock en plena ascensión. Algunos biógrafos leen el rapado total, cabello, cejas, todo, como un gesto de ruptura simbólica. La industria había convertido su rostro en una marca, un producto vendible, y al desaparecer esa imagen, Syd estaría desapareciendo también como mercancía. Otros lo atribuyen simplemente al avance de su condición mental. La verdad es que nunca lo explicó, y probablemente nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí está documentado es el impacto brutal que tuvo en quienes lo conocían. Venetta Fields estaba presente ese día. Nadie le había avisado quién era ese hombre, y solo entendió después, viendo las reacciones del resto de la banda, que algo grave estaba pasando frente a sus ojos. Pude ver el impacto que tuvo en ellos ese día. Estaban choqueados de verlo ahí. No era solo un cambio estético, era, para quienes lo conocieron 7 años atrás, la demolición total del diamante loco que había fundado el sonido mismo de la banda. Ese encuentro del 5 de junio de 1975 marcó un antes y un después en la historia del grupo. Pink Floyd estaba en Abbey Road terminando de mezclar Shine on You Crazy Diamond, una canción escrita irónicamente sobre la ausencia de Syd, cuando él apareció en la sala sin invitación ni aviso previo. Al principio nadie lo reconoció, asumieron que era alguien del staff técnico, un rostro más entre el equipo del estudio. Pasaron varios minutos antes que David Gilmour, mirándolo con más atención, entendiera quién era. En ese momento, Roger Waters rompió en llanto. Es muy fácil establecer paralelismos con Peter Pan, que regresa y encuentra la casa aún en pie, pero la gente cambiada. ¿Acaso esperaba encontrarnos como éramos hace 7 años? El propio Mason resumía después el peso de ese día con otra frase que quedó grabada en la memoria de los fans. Lo único que puedo decir es que definitivamente estuvo ahí, y fue extraño. Syd permaneció en la sala físicamente presente, pero mentalmente distante, sin reaccionar frente a la canción que hablaba de él mismo, sonando por los parlantes. Para todos los presentes, esa tarde quedó clara una verdad dolorosa. El artista que habían conocido se había ido mucho antes de que su cuerpo desapareciera por esa puerta, esa misma tarde, para no volver jamás a un estudio de grabación. Para entender el quiebre creativo de Syd, hay que retroceder un poco más. A principios de 1968, durante la grabación de Jug Band Blues, la única canción que Barrett escribió para el álbum A Saucer Full of Secret, y también la última que publicaría con la banda. Syd pidió que se sumara una banda de música del Ejército de Salvación, pero su instrucción fue radical. Quería que tocaran completamente libres, sin seguir ninguna estructura ni acompañar a la canción, buscando el caos puro. El productor Norman Smith se negó, impuso partes escritas y controladas para los músicos de viento, chocando de frente con la visión de Syd. Fue un pulso de poder revelador. El hombre que había fundado el sonido psicodélico de la banda, el que escribía casi todo el repertorio apenas un año antes, ya no tenía control ni siquiera sobre su propia canción. El resultado final, esa mezcla extraña entre el orden impuesto por Smith y la desintegración que Syd buscaba, terminó siendo, sin proponérselo a nadie, un reflejo casi literal de lo que le estaba pasando por dentro. Una guerra entre el control externo y el colapso interno. Hacer el disco de Syd fue interesante, pero extremadamente difícil. Ya no se trataba de conseguir el mejor sonido de guitarra, se trataba solamente de intentar que cantara. Después de esa tarde de 1975, Syd Barrett nunca volvió a pisar un estudio de grabación. Se refugió en Cambridge, en la casa de su infancia, para vivir el resto de sus días bajo el cuidado de su mamá. Vendió sus guitarras y se dedicó a pintar y cuidar su jardín. Aunque, contra lo que muchos creen, nunca abandonó la música.
siguió componiendo en privado, sin intención alguna de publicar nada, y hasta escribió un libro sobre historia del arte. Pidió que todos volvieran a llamarlo por su nombre real, Roger. Solo una vez más se cruzó con alguno de sus ex compañeros. Años después, Roger Waters se lo topó por casualidad en Harrods, la tienda departamental donde Sid le gustaba comprar dulces. No hablaron. ¿Se escabulló? No quise molestarlo, así que no volví a intentar comunicarme. Fue la última vez que alguno de ellos lo vio con vida. ¿Fue una decisión consciente de rechazar la fama o simplemente ya no tenía la capacidad de sostenerla? Nadie lo sabe con certeza, ni siquiera él lo dijo nunca con claridad. Su hermana Rosemary, quien lo cuidó hasta el final, insistiría después en que, aunque pasó un breve tiempo bajo supervisión psiquiátrica, nunca estuvo medicado ni en terapia continua durante su retiro. Lo que sí sabemos es que años después de ese encuentro en Abbey Road, el equilibrio de poder dentro de Pink Floyd terminaría por resquebrajarse. Pero esa es otra historia, con otras causas que contaremos en nuestro próximo encuentro, porque en un día caben muchos años.